Hola a todas y a todos. Mi nombre es Pablo Muñoz. Soy ingeniero en sonido con más de 17 años de experiencia en el campo del refuerzo sonoro, principalmente como operador de consolas de mezcla de sala y principalmente como operador de consolas de mezcla de monitores. También he operado consolas de transmisión, he hecho producción técnica, he estado a cargo de escenarios y partí en esto por la música. Estudié música muy pequeño, me especialicé en guitarra clásica en el conservatorio y después estudié un par de años en la Católica también, música para terminar finalmente en la ingeniería en sonido. Esta charla se llama Cómo enfrentar la prueba de sonido y pretendo entregarle herramientas, conceptos y conocimientos sobre el equipamiento técnico dentro del área del refuerzo sonoro y también el equipo humano que participan en una producción técnica de un show, un concierto, un festival o algo parecido. Primero debemos familiarizarnos con los conceptos de producción técnica, que es el área de producción que involucra la implementación y la operación de toda la parte de infraestructura técnica, valga la redundancia, y que se compone de varias áreas, como el área de las estructuras, generalmente estructura metálica, fierro, aluminio, la más típica marca Layer, donde se monta todo el sistema de sonido, iluminación, pantallas, tarimas, etcétera. También es importante el área de la energía, donde están contemplados los grupos electrógenos o generadores, típicamente generadores insonorizados para que no contaminen acústicamente el escenario. Obviamente el área que nos interesa y que venimos a conversar hoy sobre el sonido, un refuerzo sonoro, amplificación también, que comprende una variedad de sistemas de altavoces y cadenas electroacústicas que vamos a ver a continuación en más detalle. También dentro del área de la producción técnica encontramos el área de backline, que comprende toda la parte de los equipos de amplificadores de guitarra, amplificadores de bajo, eh, kit de baterías, percusión y todos los instrumentos que son de uso común en un festival o concierto. También el departamento de iluminación, el departamento de video, visuales y el departamento de efectos y pirotecnia. Yo me voy a enfocar principalmente en el área de mi experticia, que es el refuerzo sonoro y la amplificación. Bueno, ¿qué es el refuerzo sonoro? Bueno, como dice ahí, es la utilización de medios electrónicos para amplificar fuentes sonoras, de manera que esta fuente sea percibida por la mayor cantidad de oyentes posible. Es decir, amplificar las fuentes sonoras que no producen la presión suficiente para que sean percibidas por un número grande de oyentes o a una distancia muy grande. Por ejemplo, el sonido de un violín, una guitarra española, una voz humana. Entonces se utiliza medio electrónico y procesamiento como amplificadores, transductores y altavoces para que estas fuentes sonoras puedan llegar a una mayor cantidad de personas. La base de un sistema de refuerzo sonoro es una cadena electroacústica, que es un sistema que tiene una entrada y una salida y pasa por varias etapas de amplificación y procesamiento. Aquí tenemos un ejemplo bien simple donde hay una fuente sonora, en este caso un violín, que es recibida por el transductor de entrada, que es el micrófono. Luego vamos a explicar lo que son los transductores. El transductor de entrada, que es el micrófono, luego pasa por una serie de procesos
en la mezcladora y en el procesador de sistema antes de llegar al amplificador de potencia, para finalmente llegar al altavoz, que es el transductor de salida, donde la energía eléctrica se convierte en energía acústica, opuesto a lo que sucede al principio, donde tenemos la fuente sonora que produce energía acústica y que el micrófono transforma en energía eléctrica. Eso es un transductor, es un aparato que convierte un tipo de energía en otra, simplemente. Los transductores más utilizados en el área del refuerzo sonoro o la amplificación son micrófonos, cajas directas y altavoces. Los micrófonos y cajas directas son transductores de entrada que se encargan de amplificar la fuente sonora. Para amplificar fuentes sonoras acústicas ocupamos micrófonos. Hay varios tipos de micrófonos que se clasifican según su principio de funcionamiento y su patrón polar principalmente. El principio de funcionamiento se refiere al modo que tiene el micrófono de convertir la energía acústica en energía eléctrica. Los más utilizados en el refuerzo sonoro son principalmente micrófonos dinámicos, o sea que tienen una bobina móvil. Y se ocupan también algunos micrófonos de condensador o a condensador que se usan para capturar instrumentos o fuentes que producen un menor nivel de presión sonora o requieren de más detalle en la captura. El patrón polar del micrófono se refiere a la sensibilidad que tiene el micrófono dependiendo del ángulo en que incide el sonido. En este caso, el refuerzo sonoro se utiliza principalmente en micrófonos de patrón cardioide, que significa que el área de mayor sensibilidad es directamente la parte frontal en el eje. O sea, son direccionales, como este micrófono que tengo aquí. O sea, la mayor sensibilidad está aquí directo en la parte frontal y el mayor rechazo sería en la parte posterior, lo que nos permite poner monitores frente al intérprete, la parte eh, posterior del micrófono y tener una mínima contaminación acústica. Principalmente se utilizan, como decía, micrófonos dinámicos, SM58, SM57 de hecho, son los más típicos, aunque hay muchas marcas y micrófonos nuevos. Y se usan principalmente micrófonos dinámicos en las fuentes que producen mayor nivel de presión sonora, como el tambor de una batería, un amplificador de guitarra eléctrica, un trombón, etcétera. En cambio, utilizamos micrófonos de condensador en fuentes que producen menos presión, como podría ser una guitarra española, una arpa, y se utiliza harto también para microfonar los platillos de la batería, donde necesitamos mayor detalle en los agudos principalmente. El otro transductor típico que se usa en el refuerzo sonoro es la caja directa, que se utiliza para amplificar instrumentos electroacústicos. Aquí dijimos que los instrumentos acústicos se amplifican con micrófonos, pero los instrumentos electroacústicos se amplifican con caja directa, que es un aparatito que adapta la impedancia para que el preamplificador de la consola reciba el nivel correcto de voltaje y también tiene otra función que es balancear la señal, lo que la hace menos propensa a interferencias y ruidos. Las cajas directas se usan para amplificar, por ejemplo, guitarras electroacústicas, teclados, computadores o cualquier otro tipo de reproductor que tenga una salida de línea, generalmente con un conector jack de un cuarto y se conecta con un cable TS o plug, también llamado cable de instrumento. Esto entra a la caja directa y a la salida de la caja directa tiene un conector XLR o popularmente conocido como Canon,
que llega al pre de la consola, al preamplificador de micrófono de la consola. Entonces esto nos ayuda a entregar el voltaje correcto en la consola y también a tener menos ruido. Entonces esos eran los dos transductores de entrada que se usan principalmente, el micrófono y la caja directa. El transductor de salida más común es el altavoz o parlante, que funciona con una bobina móvil interactuando en un campo electromagnético. Y los hay tanto activos como pasivos. Altavoz se llama el parlante, pero también se le llama al conjunto parlante y gabinete, o sea, el recinto donde está alojado el altavoz. Entonces, cuando decimos altavoz, también hablamos de la caja que lo contiene, ¿cierto? Los altavoces o parlantes activos tienen incorporado en el gabinete o en la caja un amplificador. En cambio, los parlantes o altavoces pasivos necesitan de amplificación externa. Actualmente lo que más se usa son los sistemas activos porque es mucho más conveniente por el tamaño, la carga, etcétera. Es un parlante que ya tiene su amplificador incorporado. Entonces, en repaso, los transductores son dispositivos que transforman un tipo de energía en otra. En este caso, los transductores de entrada, como el micrófono, transforma energía acústica en energía eléctrica. Y el transductor de salida, por ejemplo, el altavoz, transforma energía eléctrica en energía acústica, o sea, el proceso inverso. Dentro del refuerzo sonoro y la amplificación, eh, interactúan distintos sistemas de altavoces o sistemas de parlantes. El sistema principal, denominado como PA, por sus siglas en inglés de Public Address, que significa orientado al público, es el sistema principal que está orientado a la audiencia. Generalmente son sistemas arreglos lineales, volados o colgados, pero también se pueden apilar en el escenario o sobre alguna otra base. Usualmente se trata de sistemas de tres vías, o sea, altavoces que reproducen frecuencias muy graves y altavoces también que reproducen frecuencias medias y altas. Altavoces que reproducen frecuencias bajas y altavoces que reproducen también frecuencias medias y altas. Este sistema se compone generalmente de una consola de mezcla, actualmente consolas de mezcla digital, y conectado a este sistema Line Array y pasando previamente por un procesador del sistema de altavoces que controla y configura el sistema principal. O sea, desde la consola de sala salimos hacia un procesador y este procesador eh, divide las distintas señales y las direcciona a los parlantes que corresponden, ya sean parlantes que reproducen bajos y medios y agudos. Otro sistema muy importante también en el refuerzo sonoro es el sistema de monitores, que también se compone de una consola de mezcla digital principalmente y una serie de altavoces llamados monitores de piso o comúnmente retornos también. Pero también actualmente se está utilizando mucho monitoreo intraoral inalámbrico, en inglés in-ear monitors, porque son muy prácticos y tienen una ventaja muy grande que es bajar el nivel de presión sonora en el escenario, a diferencia de de estar rodeado de altavoces sonando muy fuerte. Al tener audífonos se baja considerablemente el nivel de presión sonora en el escenario, lo que permite una mezcla de sala mucho más limpia principalmente. Al tener poca filtración e interferencia en las distintas fuentes, tenemos un sonido mucho más claro hacia afuera y también hacia adentro, o sea, hacia los audífonos.
Además de estos retornos de piso y sistemas de radiofrecuencia me refiero, sistemas inalámbricos de audífonos, hay otros sistemas de audio que también se usan para complementar estos dos sistemas mencionados anteriormente, que son sistemas que tienen cobertura donde los otros sistemas no la tienen. Por ejemplo, sistemas complementarios al sistema principal de PA sería el sistema de outfield, que son parlantes que están orientados hacia los costados del escenario, hacia afuera, digamos, hacia las secciones o las áreas de público donde el sistema principal que está hacia el frente no cubre. Esto también les dicen side out en algunas fichas de los gringos. Y casi todos estos conceptos son en inglés porque no tienen una traducción muy exacta al español. Entonces tenemos el sistema complementario del sistema principal, sería outfields, estos parlantes que van hacia afuera, digamos, para cubrir, por ejemplo, en un estadio la parte del costado de la galería, del costado del escenario, digamos. Y otro sistema complementario al sistema principal de PA sería el sistema de retardo o delay, que es un sistema similar al sistema principal de PA, pero que está ubicado a la distancia, donde el sistema principal no alcanza a cubrir. Está ubicado en el área de la audiencia y se utiliza para extender la cobertura hasta más hacia el fondo, por ejemplo, hasta la galería en un estadio. Porque si fuese un solo sistema, tendría mucha presión en la parte más cercana y iría decayéndose al fondo. Entonces, la idea es tener cubierta todas las ubicaciones con una presión y una respuesta en frecuencia más o menos homogénea dentro de lo posible. Entonces, los sistemas complementarios al sistema principal de PA serían los outfield, que van hacia los costados del escenario, hacia afuera, y los sistemas de delay, que son el relleno para aumentar la distancia de la cobertura. Tenemos también otro sistema complementario al sistema de PA que se llama frontfield, que generalmente son parlantes que se ubican sobre el escenario o delante del escenario, que son para cubrir las primeras filas, donde generalmente el sistema principal no tiene tan buena cobertura, que se llama frontfield. También tenemos otros sistemas complementarios al sistema de monitores, que dijimos que generalmente se componía de monitores de piso, retornos y monitores inalámbricos de audífonos, sistemas inalámbricos de audífonos. Pero también hay otro set de parlantes que se ocupa harto, que son los sidefield o relleno lateral, que a diferencia del outfield que apuntaba hacia afuera, es un sistema también de rango completo, pero que apunta hacia adentro del escenario, que pretende cubrir el área del escenario, generalmente con sistemas también de arreglos lineales, line array, volados o estaqueados o apilados al costado, a los costados del escenario mirando hacia adentro. Después, en los ejemplos de los riders, vamos a poder observar bien dónde se ubican estos sistemas. Entonces, complementario al sistema de monitores, tenemos los sidefield, que dijimos que eran sistemas de rango completo, generalmente de tres vías, o sea, bajo, medio y agudo, y que vienen de los lados hacia adentro para cubrir el área del escenario para los músicos. Y el otro sistema que también es de rango completo, o sea, también se utiliza con subbajo, sería el sistema de Drumfield, que es el sistema de retorno específicamente para el baterista, que generalmente necesita mayores cantidades de nivel de presión sonora, por lo tanto tiene un sistema de rango completo también con altavoces de subbajo, bajos, medios y agudos. Estos serían los sistemas principales que se utilizan durante un concierto o festival. Sobre la prueba de sonido, eh, lo más importante creo yo es la planificación previa, la preparación, y es aquí donde empieza a aparecer la importancia del rider técnico. Muy importante el rider técnico.
Eh, para enfrentar bien la prueba de sonido tenemos que entender lo que es un rider técnico, que lo voy a explicar a continuación, conocer también la función de cada humano que participa en esta producción, desde el productor general hasta los cargadores, que eso al final también lo voy a ahondar un poquito, lo vamos a explicar más la función de cada uno. Y también vamos a ver algunos consejos y consideraciones para llevar la prueba de sonido de la mejor manera, lo que también va a significar un buen show, idealmente. Bueno, sobre el rider técnico, es un documento que contiene información y requerimientos de la mayoría de las áreas de la parte técnica, ya sea requerimiento de sonido, o sea, decir qué consola necesitamos, en qué ubicación, qué sistema de altavoces, eh, cuántos micrófonos, dónde van los monitores, etcétera. Tenemos la lista de canales, que puede ser un documento hecho en Excel, por ejemplo, con varias columnas, donde indicamos todos los instrumentos que utilizamos en nuestra presentación, con qué se amplifican, con qué atril va el micrófono y a veces también la ubicación física de estos instrumentos. Aunque esto es mucho más claro en la planta de escenario, que es una vista superior del escenario, donde se indica la posición de cada elemento de audio que se utiliza en el show. Es decir, la posición del backline, que dijimos que eran todos los amplificadores, atriles de partitura, teclados, congas, todo lo que sea, en la posición de cada uno de estos elementos, la posición de los micrófonos, la posición de todos los humanos que interactúan en esta presentación y toda la información relevante como la ubicación de los puntos de energía, por ejemplo, etcétera. Si queremos tener un documento bien completo, también vamos a incluir un diseño de iluminación también, proponiendo algunas posiciones, algunos tipos de equipos, qué consola, etcétera. Y nuestros requerimientos también de visuales, con qué conector salimos desde el computador, etcétera. Esto ya sería parte de un rider técnico más completo, pero hoy día nos vamos a abocar a la parte de refuerzo sonoro. Y en la parte de refuerzo sonoro son tres cosas las que son fundamentales dentro del rider técnico. Primero, lo más importante, la lista de canales, que vamos a aprender cómo se hace de ahí. La lista de canales, la lista de mezclas, si se ocupan monitores de piso, audífonos, sidefield, drumfield, etcétera, y la planta de escenario. Con esos tres elementos, eh, un técnico del staff de producción ya puede tener todo preparado previo a la llegada de la banda. Es decir, ubicados los monitores, ubicados los micrófonos, ubicado el backline, por lo que es muy importante mantener una ficha de audio actualizada y muy exacta. Me ha pasado muchas veces, yo recibiendo fichas o yo entregando fichas también, que por pequeños cambios se retrasa la prueba de sonido y queda poco tiempo a probar después, y lo que afecta negativamente a la ejecución en el show también. Entonces es muy importante tener clara esta información eh, previamente a la prueba de sonido, ¿verdad? Ojalá varios días antes y tener claridad también de todos los horarios, todas las cosas que vamos a llevar y toda la posición de nuestro equipo y nuestros humanos. Esto lo vamos a ver más adelante también. Primero quería enumerar toda esta información que debería contener el rider técnico. Pero como les digo, lo más importante de la ficha de audio que va dentro del rider técnico es la lista de canales, la lista de mezclas de monitor
y la planta de escenario. La planta de escenario es clave porque te va a dictar cómo son todos los movimientos que va a haber en el escenario. Sobre todo si es un festival, algo así, donde se comparte el backline y hay que mover tarima. Entonces es muy importante siempre tener nuestra ficha de audio, nuestro rider actualizado y que sea muy exacto. Aquí tenemos un ejemplo de rider. Primero te dice de qué consta la banda. Después están los requerimientos del sonidista de sala, qué tipo de consola usa, qué debe tener instalado, qué tipo de sistema de PA se necesita, marcas, modelos, también la ubicación de la consola de sala. Pues vienen ahí mis requerimientos de monitores, también lo mismo, qué tipo de consola, dónde se ubica, y cuántos INIRS o monitoreo intraaural se ocupa, cuántos monitores de piso se ocupan, qué marca, modelo deben ser. Eh, También se solicita Sidefield, que les decía recién, son los altavoces que van desde los costados hacia adentro, que cubren el escenario, el área de los músicos. Y en este caso dice Bassfield, se refiere al mismo sistema de drumfield que ocupan generalmente las otras bandas, pero en este caso lo ocupaba el bajista, porque además de tocar bajo, tocaba un sampler que tenía sonido con mucha energía en la parte de los subbajos, las frecuencias más bajas. Entonces necesitaba un altavoz que fuese capaz de reproducir esos sonidos muy graves, bajando hasta 40 ciclos. Entonces para eso necesitaba un parlante grande. Entonces en este caso, en vez de drumfield, se denomina como bassfield, pero es algo particular de esta agrupación. Luego hay un montón de requerimientos de backline, marca y modelos de la batería, medida de los parches, qué atriles se necesitan, el tipo de parche, los amplificadores de bajo, el gabinete de bajo, si necesitan atriles de instrumentos, algunas percusiones extra también que tocaban otros músicos que no era el baterista, algunos tom de piso para otros músicos también, los amplificadores de guitarra, los atriles de guitarra, los teclados, los atriles de teclado, etcétera. Obviamente es importante también adaptarse y, dependiendo de la magnitud de la producción, solicitar cosas afines, tratando de ser razonablemente con las solicitudes, cosa de cumplir con un estándar de show, pero tampoco estar pidiendo la última chupada del mate que no tiene ninguna empresa aquí en Chile. Entonces siempre hay que ser atinado con la ficha técnica, con lo que uno pide. Tenemos un ejemplo de lista de canales, que como les decía yo es la parte más importante que deberíamos enfatizar. La lista de canales generalmente consta de tres o cuatro columnas. La primera columna indica el número del canal, que es el orden como llegan estas señales a las consolas, a la consola de sala y monitores. Nos dice qué instrumentos o fuentes sonoras se van a amplificar. Después menciona en la tercera columna los transductores que se ocupan para amplificar las fuentes sonoras, ya sean micrófonos o cajas directas. Como les decía, para los instrumentos acústicos se utilizan micrófonos, y aquí, por ejemplo, con esta máquina de ritmo o este Octapad SPD, o sea, se solicitan cajas directas. Cajas directas también en el computador, micrófonos dinámicos en la guitarra, cajas directas en los teclados. Fue un show con piano también, ahí se solicitaron unos micrófonos de condensador para el piano, charango, fue una cuestión bien grande. Y luego es muy importante también la lista de salidas o lista de monitores. Yo tengo un formato después que si me escriben se lo envío, que es una planilla de Excel donde pueden completar toda esta información. La lista de monitores también pues indica
indica la cantidad de mezclas que se utilizan, qué tipo de altavoces se utilizan, si son monitores de piso, si son parlantes de rango completo, recuerdan, con sus bajos, o son monitoreo in-ear, inalámbrico. En este caso utilizamos una combinación de sistemas, todos los músicos con audífonos, pero también algunos con monitores de piso y además parlantes sidefield de los costados y el drumfield puesto en la posición del bajista, denominado bassfield por esta agrupación. Ahí tenemos la planta de escenario. Esto está hecho en un programa de diseño de arquitectura, me parece, no sé, WYSIWYG, parece WYSIWYG, uno de esos. Está muy completa, aparece cada elemento, cada monitor de piso, cada amplificador de guitarra, las tarimas, los amplificadores de bajo, el subbajo que ocupa el bajista. Aquí están los sidefields, se fijan, son subbajos que tienen arriba un parlante medio alto. A eso me refería con sistemas de rango completo, que son sistemas que pueden reproducir desde muy grave hasta muy agudo, que es igual que lo que tiene el bajista. Y aquí también se agrega mucha información sobre la posición donde va cada canal conectado. Por lo tanto, si a mí como técnico, como staff de producción me llega esta ficha, está la gente del backline, está la gente de la empresa de sonido, podemos tener todo listo antes que llegue la banda y aprovechar el tiempo de la banda para probar sonido realmente y no estar cambiando cosas, moviendo cosas o probando cosas. Por eso recalco la importancia de que nuestra ficha sea muy exacta y también sea actualizada, porque no es raro encontrarse ficha o rider de hace 6 meses o un año que son muy diferentes a lo que trae la banda en el día que es el concierto. Entonces, yo como sonidista lo que hago es hago un rider o ficha técnica para para cada concierto o para cada venue, acotando la microfonía y el resto de los elementos a lo que tenga disponible la producción. Entonces eso también facilita las cosas y se puede aprovechar el tiempo en tocar y no estar cambiando cosas de un lado para otro, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo mucho más simple de un Power Trio, que esta es una ficha que es solamente eso, solamente una plana. Eh, Son tres músicos, aparece la ubicación de los amplificadores, dos ampli de guitarra, un ampli de bajo, la batería, el drum field que está a la espalda del baterista, también cada uno con sus INIR o monitoreo intraaural, auriculares. Y aquí abajito, dentro de la planta de escenario, está indicada también la lista de entrada, 16 canales más un canal extra y la lista de salida, que son dos monitores de piso, o sea, cuatro monitores de piso en dos mezclas, una para el guitarrista, dos monitores para el guitarrista, dos monitores para el bajista y el drumfield para el bajista. Además de tres mezclas estéreo de audífonos y una mezcla también para el técnico stage manager. Y también sidefield, que no están dibujados ahí, pero son los parlantes que van a los costados y cubren el área del escenario. Dentro del radio técnico también pueden incluir la planta de luces, con una vista superior ahí, pero también con una vista en 3D, con las especificaciones de los focos que se utilizan también. Esto ya es cuando la banda gira, viaja con el staff completo, incluyendo iluminador. Generalmente las bandas que más tocan viajan con un sonidista de sala, un sonidista de monitores, un stage manager, jefe de escenario, un visualista, un iluminador y algunos otros técnicos o roadie, además del tour manager, que es el tipo que planifica el viaje y ejecuta los movimientos en la ruta. Acá podemos ver un organigrama más o menos típico y simplificado de una producción de un festival que es donde trabajaba yo, donde trabajo yo. Esto es como el organigrama de un festival de la escuela de rock como Rocódromo, por ejemplo, donde tenemos un productor general que tiene a su cargo
varios otros productores, a veces más de lo que hay aquí. Tienen el productor logístico que se encarga de todo el tema del alojamiento, los transportes, la alimentación. Es un productor administrativo que se encarga de todos los asuntos burocráticos, las lucas y todo eso. Y el que nos interesa a nosotros, el productor técnico, que es el supervisor de todas las personas que trabajan en las distintas áreas de la técnica, ya sea iluminación, sonido de monitores, sonido de sala, stage manager y visualista, se explica más o menos solo estos cargos, ¿cierto? El stage manager es el jefe de escenario, visualista es el que corre las proyecciones en la pantalla, y los otros son los sonidistas que operan monitores y salas. A veces también hay un tercer sonidista, cada vez más común, cuando se transmiten estos shows, conciertos, festivales, donde hay también una mezcla dedicada para la transmisión. Esta mezcla se llama mezcla de broadcast o mezcla de transmisión. Bueno, y el jefe de escenario también tiene a su cargo otros técnicos, también llamados roadies, y también cargadores, que en los festivales grandes se llaman stagehands, como Lollapalooza, por ejemplo, que son los encargados de mover las tarimas y mover todas las cosas en el escenario, la parte más pesada de la pega, digamos. Bueno, para la prueba de sonido, muy importante, como les decía, dentro de la planificación, primero tener el rider técnico actualizado y muy exacto, con lo más importante, la lista de canales, ¿recuerdan? La secuencia de canales, en qué orden van, en qué orden llegan a las consolas, qué instrumentos o fuentes sonoras participan, con qué se amplifican. Tenemos también la lista de salidas o lista de monitores y la planta de escenario. Esas son las tres cosas más importantes dentro de la ficha de audio. Más allá de todos los requerimientos que podamos tener de distintos tipos de consolas o distintos tipos de sistemas o marcas o modelos de sistemas, porque finalmente uno puede pedir mucho, pero el sistema que está colgado en el festival es el sistema que está colgado en el festival y finalmente lo van a terminar utilizando todo. Entonces, si nosotros tenemos una lista de canales, lista de monitores y planta de escenarios exactas, nos va a favorecer mucho en la prueba de sonido, porque idealmente vamos a llegar y va a estar todo listo. Va a estar cada cosa en su lugar y cada punto de energía en su lugar, cada tril en su lugar, hasta el más mínimo detalle. Si es que nuestra ficha es muy exacta. Entonces, es importante dentro de la preparación y la planificación, la confección de nuestra ficha técnica de audio o rider técnico, que el rider se refiere al documento completo con las distintas áreas de la producción técnica, o sea, ponemos los requerimientos de sonido, de backline, de energía, de pantalla, etcétera. Pero dentro del área del sonido, insisto, la parte importante es la planta de escenario, la lista de canales y la lista de monitores, lista de salidas o mezclas de monitores. Además de toda esta preparación de nuestro rider técnico, tenemos que confeccionar una hoja de ruta que pega generalmente del Tour Manager, pero que cualquier persona buena para organizar viajes y tiempo lo puede hacer. Perdón. Por ejemplo, aquí tenemos una ficha, o sea, una hoja de ruta de Saint Vincent. Es cortita, pero muy específica. Te dice a qué hora sale, a qué hora se carga, a qué hora es la prueba de sonido, hay una entrevista, a qué hora es la prueba de sonido del telonero, a qué hora se abren las puertas, la dirección del venue o recinto, la dirección del hotel, dónde se estaciona, cómo son los camarines, las duchas, etcétera. Eh, Como recomendación, si tienen prueba de sonido a las 9 de la mañana, yo estaría a las 8:30 al lado del escenario con la mayor cantidad de cosas armadas y listas para subir. Por ejemplo, si tengo que un set de percusión latina con conga y timbaletas, tener eso al costado del escenario y una vez que el stage manager nos permita subir, tenemos todo listo y ahorramos mucho tiempo. Y así nos dedicamos a tocar y a ajustar las mezclas durante nuestro tiempo de prueba de sonido. ¿Y cómo se desarrolla la prueba de sonido? Bueno, todo parte cuando enviamos nuestro radio técnico, lo reciben allá el staff de producción, planifica el montaje, planifica los cambios
Una vez que está todo montado, el backline se microfonea, se cablea todo. Luego de eso viene un line check o chequeo de línea, que es chequear que cada señal llegue limpia y en el lugar que corresponde. Que la señal uno sea en el canal uno, que la señal 2 sea en el canal 2, etcétera. Tal como nosotros especificamos en nuestra ficha de audio, incluida en el rider técnico. Entonces, antes de entregarle el escenario a la banda y entregarle las consolas a los operadores de la banda, si es que tienen, la misma empresa o la producción realiza el line check. Esto no se hace tocando los instrumentos ni cantando, simplemente a veces se golpean los microfonitos con un lápiz o tocándolo suavemente y solamente estamos chequeando que no hay ruido y que cada señal ingresa en el canal que corresponde, tanto en la consola de sala como en la consola de monitores. Luego del line check o chequeo de línea, recién comienza la prueba de sonido. Ahora, el flujo de trabajo durante la prueba de sonido generalmente es probar las distintas estaciones de músicos, pero no hay un orden establecido para esto, sino depende más bien de las necesidades de la banda o de las necesidades de los técnicos de la banda. Hay quienes comienzan, por ejemplo, con la voz principal y ese micrófono queda abierto durante toda la prueba de sonido, que finalmente va a ser lo que va a suceder en el show, va a estar ese micrófono prendido todo el rato, lo que es un buen acercamiento. Otros también suelen probar la batería primero, después el bajo y así. La idea es ir chequeando cada estación de cada intérprete, acomodando y ajustando su retorno, sus monitores, para luego proceder a tocar todos juntos y seguir ajustando las mezclas de monitores, principalmente para que los intérpretes estén cómodos en el escenario y puedan ejecutar su show de la mejor manera. Eh, Generalmente el que va llamando este orden es el stage manager, que recalco, muy importante escucharlo y hacerle caso. Nos va a decir cuándo subirnos al escenario, cuándo tocar, cuándo callar, cuándo bajarnos. Y es un personaje principal para el desarrollo de la prueba de sonido, por lo tanto hay que estar muy atento a sus instrucciones. Eh, de ese mismo modo, cuando un músico necesita algo, eh, se lo puede pedir al stage manager que se comunica con el monitorista, o si el monitorista está muy atento, hay una comunicación visual, una comunicación no verbal, también nos puede atender rápidamente. Eh, la idea siempre es llegar muy bien preparado a la prueba de sonido, con nuestros instrumentos en buen estado, con nuestros cables en buen estado, con las guitarras con cuerda en buen estado, con la batería nueva, los parches de las percusiones en buen estado y siempre importante también tener un repuesto. Si yo ocupo dos cables, yo llevo tres o cuatro, ¿cierto? Llevo cuerda extra también, llevo todo lo que puede fallar. Entonces, es muy importante la planificación, tener nuestro rider técnico, nuestra lista de canales, nuestra planta de escenario, lista de monitores, lista de mezclas, tener nuestro instrumento en buena condición, como les decía, y eh, ser muy, ser muy obediente con el stage manager. Porque claro, a veces uno se sube al escenario y se pone a tocar, ajusta la guitarra mientras está probando el baterista, se pone a tocar el bajista. Entonces todo esto nos quita tiempo que es para lo importante, que es para estar tocando y ajustando la mezcla de monitores, de audífonos, que al final es lo que nos hace estar cómodos y poder ofrecer una mejor ejecución. Entonces, insisto, muy importante en la planificación tener nuestra rider técnico o simplemente la ficha de audio, si es que no viajamos con iluminador, con visualista, bastará con la lista de canales, la lista de monitores y la planta de escenario. Esas son las tres cosas más importantes dentro del refuerzo sonoro. Con eso ya puedes tener un escenario funcionando rápidamente. De ahí ya qué luces se van a ocupar o qué pantalla se va a ocupar, eso se puede ir viendo sobre la marcha. Pero
al tener una planta de escenario actualizada y exacta, tenemos mucha de la pega hecha y nos va a permitir aprovechar el tiempo de la prueba de sonido en ajustar nuestra mezcla de monitor y quedar cómodo, y ojalá el sonidista de sala va a tener el tiempo suficiente también para ajustar su mezcla hacia el público. Bueno, ahí está mi correo. Si tienen alguna consulta, les puedo enviar también algunos documentos, ejemplos de Rider, también una planilla de Excel que pueden llenar con la información que recién les estaba contando. Eh, Muchas gracias por invitarme y espero que te haya servido esta conversación. Saludos.